pudieron. Listo, pues bienvenidos a cada uno, amigos, amigas, gracias por estar aquí. Déjenme saco aquí también la vista del moderador, que no la tengo. El día de hoy, como les estaba diciendo, tenemos una lección con mucha teoría, pero no porque sea mucha teoría significa que no va a haber práctica. Claro que va a haber práctica, claro que vamos a aprender cosas que vamos a aplicar a nuestras vidas también. Así que pues vamos a arrancar y antes de poder comenzar y hoy vamos a hablar mucho acerca de la Biblia y hoy vamos a hablar mucho acerca de, yo sé que todos los días hablamos de la Biblia todas las semanas, pero hoy vamos a hablar mucho acerca de los orígenes de la Biblia y esa es un estudio que a mí me apasiona bastante porque ahorita vamos a ver por cuántos hombres fue escrita la Biblia, pero por un solo autor. El autor, indudablemente, indiscutiblemente, ese es Dios. Así que vamos a hablar con ese autor antes de comenzar a abrir su palabra, ¿sale? Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, mi Dios, le agradecemos en esta hora porque Padre nos ha permitido el poder estar aquí, el poder llegar con bien. Gracias por pues esta semana, mi Dios, hasta el día de hoy como día jueves, Padre, que podemos, mi Dios, después de que coincidimos todos, que tuvimos quizás una semana un poquito atareada, un poquito, mi Dios, movida, con mucho trabajo, pero Padre, gracias porque mi Dios hasta aquí nos ha sostenido, gracias porque usted es fiel, gracias porque es amoroso, gracias porque es misericordioso con nosotros. Permita que mi Dios, cada uno de los que están aquí, podamos seguir creciendo en nuestra vida cristiana, pero también en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral. Aquellos, mi Dios, que no tienen un trabajo actualmente, Padre, que usted también les provea de uno y que, Padre, de todo sea conforme a su voluntad. Ponemos en sus manos la lección del día de hoy, que sea de gran bendición para nuestras vidas el poder saber cómo defender nuestra fe en cualquier circunstancia. Padre, agradecidos estamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Defendiendo nuestra fe es una nueva serie que esta sí es una serie que vamos a estar llevando con todos los grupos del Link profesionistas, no sé si en todo Link en general, pero al menos en profesionistas todos los grupos pequeños estamos llevando este mismo estudio y aquí vamos a ir aprendiendo el centro de esta serie es poder aprender a defender nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? Porque si nosotros nos damos alguna encuesta, hay algunas personas que creen en el cristianismo por costumbre, algunos creen en el cristianismo porque es lo que se les inculcó por tradición, lo que se les inculcó sus padres y a ellos quizás les inculcó eso sus padres de ellos y así nos vamos. Y algunos, bueno, no creemos lo que creemos porque sea verdaderamente una convicción. Y eso es justamente el propósito de esta serie, que podamos juntos llegar a una conclusión y que juntos podamos aprender por qué creemos lo que creemos. Esa es el centro de esta serie que se llama Fe Razonable, así le puso nuestro pastor Toñito. Este sí es un estudio ahí que fue preparado en el corazón de nuestro pastor Toño Nistal, pastor de jóvenes, y bueno, pues que sea de bendición también para cada uno de nosotros. Amigos, antes de comenzar con todo esto, vamos a hacer una pequeña dinámica. Esta dinámica es muy sencilla, únicamente yo aquí en la pantalla voy a pasar algunas preguntas y les voy a pedir una cosilla. Vamos a pedir, esto nunca lo hemos hecho, no sé qué también funciona, esto funciona bastante bien cuando estamos en presencial y todos podemos vernos y hablar. Aquí no sé qué también va a funcionar, pero quiero pedirles un favor, quiero pedirles que enciendan únicamente su micrófono. Si pueden encender su cámara también, como dice nuestro amigo Ernesto, para no sentirme solito, adelante, pero si no, con que enciendan su micrófono un minuto nada más para esta dinámica, se los voy a agradecer, porque voy a comenzar a poner aquí unas preguntas y quiero que todos a una sola voz podamos responderlo, ¿sale? Son preguntas bien sencillas, así que seguramente no nos vamos a tardar mucho en responder. Así que ahí les va. Todos ahí ya con nuestros micrófonos encendidos y la primera pregunta que vamos a responder todos en coro a una sola voz es, ¿crees en Dios? Sí. Sí. Sí, ok, qué bueno, salió muy bien el primer ejercicio. Creo que sí va a funcionar. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿crees que Dios es el único Dios vivo, verdadero y que fuera de él no hay otro Dios? Sí. Sí.
Sí, qué bueno, súper. Ya me estaba preocupando porque dije, donde alguien conteste que no, híjole, vamos a tener que salirnos de la sesión y hacer una sesión distinta. Ahí va la otra. La siguiente pregunta dice, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Sí. No es. Históricamente, ¿la Biblia es confiable y exacta? Sí. 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 Parecen preguntas bien obvias, ¿verdad? Pero vamos a ver la siguiente. ¿Por qué? Porque Es sí. inspirada por Dios. Ah, ¿Cómo? ¿Quién dijo algo? Porque es inspirada por Dios. Ok, esa es una respuesta muy buena porque es inspirada por Dios. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra respuesta? Es correcto justamente lo que dijo Ana. Esta es una, creo yo que es la respuesta pues más común entre muchos cristianos, porque si nosotros comenzamos de nuevo con las preguntas y comenzamos a ver todo acerca de esto, es muy fácil hablar y decir, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Crees que Dios es el único Dios vivo y verdadero y que fuera de él no hay otro Dios? Claro que sí, es muy fácil decir que sí. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Uf, creo que todos acá podemos decir sí abiertamente, todos estamos de acuerdo en que la Biblia es la palabra de Dios. Históricamente, la Biblia es confiable y exacta. Aquí tardamos como que un segundito más en responder, pero al final todos respondimos sí. Históricamente, la Biblia es confiable y exacta. Pero ¿saben en dónde nos atoramos comúnmente? Nos atoramos comúnmente cuando hablamos del por qué. ¿Por qué sí a todo lo anterior? ¿Por qué la Biblia es un libro históricamente confiable? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios es el único Dios vivo y verdadero y que fuera de él no hay otro Dios? ¿Por qué? ¿Crees en Dios? Todos dijimos sí, pero ¿por qué creemos en Dios? Esto es justamente el ejercicio anterior, demuestra que es más fácil afirmar una creencia que defenderla, lo cual no está mal, solo nos genera la necesidad de prepararnos, ¿sale? Este es un ejercicio que me gusta mucho hacerlo cuando estamos en presencial, repito, porque bueno, pues aquí todos nos estamos viendo y nadie así como que se oculta en las cámaras o detrás de la pantalla o ay, se me cayó algo, ¿no? Entonces, es más fácil cuando lo hacemos en presencial, pero creo que funcionó perfectamente para lo que queremos. Esto no es para ver, ay, es que yo sé menos que el otro. Creo que todos estamos en ese proceso de aprendizaje, de poder comenzar a aprender. El ejercicio que estamos aprendiendo, que hicimos el día de hoy, es únicamente para demostrar que es más fácil afirmar una creencia que defenderla, ¿sale? Y el objetivo de esta serie es aprender cómo defender nuestra fe. ¿Defender nuestra fe para qué? Porque dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Quiero aquí subrayar esta parte. Quiero estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, fíjense lo que dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sale? Primera de Pedro nos dice que debemos estar preparados para presentar defensa. Primera de Pedro es un libro que se escribe, Pedro escribe esta carta para poder animar a los creyentes que estaban viviendo en sufrimiento, ¿sale? Entonces, estaban viviendo en sufrimiento porque el cristianismo era perseguido en aquel momento, algunos estaban en la cárcel, él está a punto también de ser encarcelado, todavía no lo sabe, pero está a punto de ser encarcelado, pero hay muchos que están sufriendo por el evangelio y Pedro les dice, aún así, a pesar de toda la complicación que ustedes están teniendo, estén preparados para presentar defensa, pero les dice una cosa, si nosotros nos hubiéramos quedado hasta aquí, hasta presentar defensa, esto nos generaría como cierta sensación de que la Biblia, hay que prepararnos en la Biblia como para debatir la Biblia, ¿no? Como para defender algo que tiene que ser defendido. Pero Pedro dice, defiende con mansedumbre y con reverencia. Vamos a aprender un poquito más allá acerca de todo esto. El estudio de todo esto que vamos a estar estudiando
se llama apologética. Aquí lo pueden encontrar, apologética. Apologética es la rama de la teología que se ocupa de la defensa y justificación razonal de la fe cristiana. Su objetivo es presentar argumentos y evidencias que respalden la veracidad y la coherencia de las ciencias de las creencias cristianas, respondiendo a las objeciones, dudas y críticas que puedan surgir. Eso es la apologética. Y durante toda esta serie, si el Señor nos lo permite, vamos a estar estudiando el estudio en la rama de la teología que nos enseña la defensa y nos enseña la defensa y la justificación racional de la fe cristiana. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros es muy fácil defender la fe entre cristianos. ¿Por qué? Pues porque todos coincidimos en que la Biblia pues es la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios, porque pues es lo que me han enseñado desde pequeños. Es muy fácil creer que la Biblia es la palabra de Dios y que es el único libro confiable hoy en la humanidad, porque fue el libro que fue escrito por hombres temerosos de Dios. Y cuando estamos entre cristianos es bien fácil poder defender nuestra fe. Hace como un poquito más de un mes, me invitaron, ya saben ustedes que yo tengo un programa en la radio cristiana y otro programa que se transmite los sábados me invitó a hacer un debate ahí en su programa. Era un debate entre educación cristiana y educación secular. Creo que ese fue el tema, educación cristiana contra educación secular. Pero el error que tuvieron ellos fue que únicamente invitaron a puros cristianos. Al final fue bien fácil defender que la educación cristiana era por mucho superior a la educación secular. Si aquí en este grupo pequeño hubiéramos invitado uno que otro inconverso, una que otra persona que no conoce de Cristo, alguien que tiene cierto rechazo por la Biblia, bueno, no le podemos a ellos dar argumentos cristianos para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sale? Entonces, justamente eso es lo que estudia la apologética y eso es lo que vamos a estar estudiando nosotros a la luz de la palabra de Dios también. Así que avanzamos. Decía este hombre, Alistair McGrath, él es un profesor de teología y él enseña lo siguiente, fíjense lo que dice, me gusta lo que él menciona, dice, el cristianismo es raramente comprendido por aquellos fuera de sus fronteras. Cada cristiano, sienta la necesidad o no, debería explorar las razones por qué creemos lo que creemos. La fe cristiana no debería ser una fe ciega, porque hay evidencia de sobra, fíjense, hay evidencia de sobra de las cosas que nosotros creemos. Yo estoy seguro que al finalizar esta serie, cuando la gente nos vuelva a preguntar, ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Por qué? Vamos a tener argumento de sobra, teológico y no teológico, científico, histórico y de todas las demás ramas. Vamos a tener mucha evidencia para poder decir, yo creo en Dios porque su palabra hizo esto, esto, esto y esto, porque la resurrección de Cristo es esto y esto y esto y esto, porque Cristo existió hace 2000 años e históricamente esto es lo que sucedió y hay tantas pruebas para esto y esto y esto. Ahora, hay un peligro al nosotros estudiar la apologética y quiero compartirles motivos incorrectos de estudiar apologética. Nosotros vamos a aprender que motivos incorrectos para estudiar apologética, no estudiamos apologética para debatir con los perdidos. Ojo, no estamos aprendiendo esto para, ahora sí que ya estoy bien pilas en apologética, ya sé defender mi fe, ahora sí échenme a todos los inconversos que puedan para debatir con ellos. No, es para eso la apologética. No estamos aprendiendo esto para debatir con los perdidos. Tampoco estamos aprendiendo este estudio de apologética para debatir con otras doctrinas. Esto me pegó porque era un pasatiempo que me encantaba hace poco. No les voy a decir hace cuánto, pero hace poco me encantaba esto. Me encantaba agarrar a la gente que no creía lo que yo creía y decir, la salvación no se pierde por esto y esto y esto y esto y estos dones, y no quiero meterme en tantas cosas porque no es el tema, pero no estamos aprendiendo esto para debatir ni con los perdidos ni con otras doctrinas tampoco. Y ojo, no estamos aprendiendo apologética tampoco para saber más. Acuérdense lo que estudiamos en uno de los estudios anteriores, que hablábamos que de nada sirve llenarnos de conocimiento
llenar nuestra cabeza de conocimiento si no lo ponemos en práctica. Así que estos son motivos incorrectos de estudiar apologética, ¿sale? Si alguno de ustedes dice, ay, no, yo quería aprender a defender mi fe para empezar a debatir con mi profesor de la maestría, con mi jefe ahí en el trabajo, no, yo quería aprender acerca de esto para debatir con mi compañero del trabajo que siempre me anda haciendo bullying de que soy cristiano y él es ateo, pues no, si tu motivación es debatir con él, tienen la autorización, no de mi parte, sino de parte de Isaac y de Are, para abandonar la sesión del día de hoy, porque no estamos estudiando para eso. ¿Sale? Entonces, seguimos. ¿Por qué si estudiamos apologética? Vamos a ver que vamos a tener dos principales motivos para estudiar apologética. Primero que nada, para abrir un diálogo con no creyentes acerca de la veracidad de la Biblia. ¿Sale? Ese es un motivo muy correcto para poder aprender apologética, porque todos nos vamos a encontrar, no sé a cuántos de los que están acá, a ver si alguien puede, los que puedan levantar su manita física o virtual, ¿cuántos en algún momento tuvieron como alguna vez, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en cualquier lado, cuántos tuvieron algún maestro, compañero que les hacía la vida imposible porque era ateo, era agnóstico, creía en otras cosas y decía, no, lo que tú crees no es cierto? Ahí está uno, Jonathan, yo lo tuve muchas veces, Leili también lo tuvo. ¿Sabes? Si no has, Dani Gaeta, bienvenida, Dani, si no has tenido este tipo de momentos en los cuales alguna persona haya dicho, tu fe no sirve, lo que estás leyendo es anticuado. Si no lo has vivido, en algún momento lo vas a vivir. Así que es por eso que es bien importante estar preparados para presentar defensa. Primero, para poder abrir un diálogo con aquellos que no son creyentes. Segundo motivo para poder estudiar apologética es para fortalecer la fe de aquellos que ya creen en Dios y en su palabra. De todos los que estamos acá, que al principio en el ejercicio que hicimos, dijimos, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Crees que la Biblia históricamente es real? Sí. Para todos los que creímos, manifestamos haber creído en la Biblia, en Dios, en su palabra. Bueno, este estudio es para fortalecer nuestra fe, para todos aquellos que ya creemos en Dios y en su palabra, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a aprender con apologética. Ahora, un último paréntesis antes de entrar de lleno a todo este material, que no lo vamos a ver todo hoy, solamente hasta que el reloj aquí nos lo permita, pero un punto bien importante es que la apologética y el evangelismo van de la mano, ¿sale? Esto nos debe quedar también claro. Si nosotros estamos aprendiendo esto, acuérdense que uno de los motivos por los cuales aprendemos apologética es para poder abrir diálogo con otros, con personas no creyentes que todavía se rehúsan a creer en la palabra de Dios. Aquellos que dicen, es que yo no creo en la palabra de Dios porque la escribieron hombres. Yo en muchas ocasiones dije exactamente lo mismo, que repito, no está mal la respuesta que nos dio Ana. Entre cristianos, entre creyentes, es inclusive la mejor respuesta. ¿Por qué creo en la Biblia? Porque esa fue la inspiración por Dios. Pero una persona que no cree en Dios, yo no le puedo llegar con este argumento porque volvemos al mismo ciclo. Entonces, apologética y evangelismo van de la mano. Y me gusta lo que dice acá, es inútil aprender apologética sin que nazca el deseo en nosotros de poder hablar de Cristo, ¿sale? Entonces, no sé por qué tenía animación esas dos palabritas, pero ahí está, de la mano van la apologética y el evangelismo. Dicho eso, vamos a aprender acerca de la singularidad de la Biblia, la singularidad de la Biblia. ¿Qué hace diferente a la Biblia de otros libros? Quiero decirles una cosa, amigos. La Biblia es un libro único. Es un libro único. La Biblia, este libro que tenemos acá, que lo tenemos impreso, lo tenemos en nuestra aplicación móvil también. Que inclusive la semana pasada les dije, la aplicación de YouVersion, yo lo utilizo todo el tiempo, cuando estoy afuera, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en la reunión de jóvenes, me encanta utilizar YouVersion, es una excelente herramienta. Únicamente, el único momento donde no uso YouVersion es cuando estoy en mi tiempo a solas con Dios. ¿Por qué? Porque es algo que a mí me gusta, ¿no? No porque así tiene que ser, es algo que a mí me gusta, porque me gusta subrayar, me gusta poner notas, me gusta armar cosillas por ahí, y también me ayuda mucho a no
distraerme en mi tiempo con Dios. Entonces, la Biblia, este libro que tenemos acá es un libro único, un libro único. Quiero que me digan, antes de ponerles yo acá algunos puntos en los cuales vamos a estudiar en dónde la Biblia es única, quiero que me digan ustedes, para ustedes, ¿en qué aspecto es única la Biblia? A ver, vamos a comenzar a responder también por acá. Para ti, ¿qué la Biblia, podríamos decir como al principio, ¿no? Las preguntas. Para ti la Biblia es única y seguramente todos vamos a decir, sí, sí, es un libro único. Bueno, ¿en qué parte o de qué forma para ti la Biblia es única? ¿Quién me dice algo? ¿Quién quiere responder algo? Yo, Sí, Israel. porque hace una perfecta concordancia, podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y no es posible que un libro pueda tener esa perfección pasando tantos miles de años, ¿no? Y que hable de tapa a tapa de la misma palabra de Dios. Correcto, correcto, por su perfección desde Génesis hasta Apocalipsis, completamente de acuerdo. Ahorita vamos a entrar justamente a eso. Leili, para ti, ¿en qué parte o de qué forma es única la Biblia? Se parece un poco a lo que dijo Israel, de que de repente como que encuentras referencias a otros libros escritos en diferente tiempo, entonces como que esa conexión, y en que hay algunas cosas que a pesar de que fueron escritas hace mucho tiempo, pareciera que están muy actualizadas. Es correcto, sí, fíjense que eso a veces me explota la mente también por eso, porque a veces uno lee cosas y dice, oye, esto parece ser que fue escrito para estos tiempos, en los tiempos en los cuales hay, no sé, redes sociales, celulares, en los tiempos en los cuales hay vehículos, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas. Y uno se pone a pensar y analizar el contexto y dice, pero en aquellos tiempos no había nada de esto. O sea, ¿cómo es posible que ese tema tenga tanta similitud o tenga tanta aplicación práctica para nuestros tiempos? Eso es algo que lo hace único. Una opinión más, alguien más que diga, yo creo que la Biblia es única por esto, porque yo he detectado y he encontrado esto. ¿Algún otro? Sí, es única para mí porque muchas cosas son muy específicas en mi vida. O sea, la cantidad de cosas que he leído y que me han impactado o que me he sentido identificada con ellas, eso la hace única. No cualquier libro causa eso. Es correcto. Por ahí decía alguno, nadie ha leído El Principito y ha cambiado su vida, ¿no? La Biblia es el único libro que cambia vidas. Y lo vamos a ver también en un momento. Gracias, Sam, por compartirlo también. Creo que todo lo que ustedes dijeron es correcto, súper correcto. No nos va a costar tanto trabajo entender lo que viene a continuación, porque quiero advertir que lo que viene a continuación es mucha teoría, es muchísima teoría, así que me van a disculpar, el día de hoy la presentación no tiene tantos dibujitos como en otras ocasiones, pero el día de hoy estoy seguro que vamos a aprender muchas cosas, algunas quizás ya lo sabías, algunas quizás no las vas a saber, pero tienes la oportunidad de poder el día de hoy anotarlo y poder pues saber también todo esto para poder, como dijimos, estar preparados para presentar defensa. Vamos a ver, yo he preparado aquí seis puntos en los cuales vamos a ver que la Biblia es única en estas cosas. La Biblia es única en su continuidad. La Biblia es única en su circulación. Es única en su traducción. Es única en su supervivencia. Es única en sus enseñanzas y es única en su influencia, ¿no? Que se parecen mucho estos puntos a lo que ustedes acaban de decir, porque cada uno de ustedes dijo al menos alguna cosilla de lo que vamos a ver en estos 6 puntos. Estos son los 6, no significa que sean las únicas 6 cosas en las cuales la Biblia sea única, simplemente, bueno, si queremos profundizar en apologética, bueno, tenemos que irnos a otros lados, pero aquí la serie va a ser muy cortita y vamos a estar estudiando muy poquitas cosas acerca de esto, pero creo yo lo suficiente para poder comenzar a presentar defensa de nuestra fe. Vamos con el primero. Es única la Biblia, la palabra de Dios, es única en su continuidad. ¿A qué nos referimos con esto? Con que la Biblia es única en su continuidad. Es única en su continuidad porque déjenme decirles, no sé si ustedes lo sabían, pero la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Fíjense nada más, 1600 años fue escrita la Biblia, en un periodo de 1600 años.
Esto para empezar ya es un récord Guinness. Díganme ustedes qué otro libro se ha escrito o sea, ha tardado un libro en escribirse tantos años. Para empezar, este es un récord Guinness. Siguiente cosa que es sorprendente acerca de la continuidad de la Biblia. La Biblia es escrita, fue escrita a lo largo de 60 generaciones. En esas 1600 años transcurrieron 60 generaciones. Y ustedes no me dejarán mentir que una generación y otra no se parecen mucho. O sea, la generación de los millennials es distinta a la generación de los centennials que actualmente ya están. También fue diferente o es diferente a la generación de la generación X. ¿Cuántos de acá son generación X? A ver, levanten la mano. ¿Hay algún generación X acá? No, ¿somos millennials todos? Ah, no mientas. Bueno, y no nos parecemos en mucho. Yo tengo una hermana que es de la generación X y de repente luego estamos hablando ahí como de temas, no de, o sea, sí de tecnología, pero no de que debe ser un experto en tecnología. Estamos hablando de cambiarle a la televisión o poner una película y la generación X es así como que, ay, es que estoy acostumbrado al VHS, yo no sé cómo se pone Netflix en la pantalla, ¿no? Bueno, son diferentes una generación de otra. La generación de los baby boomer, que son nuestros padres, o no sé qué tantos, bueno, son generaciones diferentes. Ahora, imagínense ustedes, 60 generaciones escribiendo de un mismo tema. O sea, ni se conocieron los brothers, pero en 60 generaciones podemos ver que no hay tanta diferencia entre cómo escribe uno y cómo escribe otro, que fue parte de lo que Israel nos compartía. ¿Sale? Entonces, esta parte es sorprendente. Otra cosa sorprendente es que fue escrita por más de 40 escritores de todas las clases sociales y ocupaciones también. O sea, la Biblia fue escrita por reyes como el rey David, ¿no? Como el rey Salomón, ¿sale? La Biblia fue escrita por reyes, pero también fue escrita por campesinos. La Biblia fue escrita por pescadores, por poetas, por músicos, por médicos, por eruditos, por coperos, por la gente que era de Hacienda y que cobraba los impuestos. La Biblia fue escrita por 40 escritores, pero a pesar de que eran de diferentes clases sociales y ocupaciones, podemos ver cierta similitud entre uno y otro. Esa parte es impresionante. Acuérdense muy bien de todos estos datos porque al final de la serie vamos a tener este examen también, ¿eh? Creo que ya se quedó mi mouse sin pila. Bueno, espero que no me falle acá. La Biblia fue escrita fue escrita en diferentes lugares, ¿sale? Esa es otra cosa que vamos a aprender también hoy acerca de la Biblia. Fue escrita en diferentes lugares. Por ejemplo, fue escrita en el desierto, ejemplo, con Moisés. Fue escrita desde la cárcel, como lo fue con Pablo, por ejemplo. Fue escrita desde un cerro, fue escrita en una isla, fue escrita durante un viaje, en una campaña militar, en un templo. O sea, uno podría decir, ah, bueno, es que yo conozco tal libro que fue escrito y que también es sorprendente. Sí, pero ese libro fue escrito en una oficina, en un estudio, fue escrito en un lugar tranquilo, no fue escrito durante la guerra. Ese libro no fue escrito, no sé, durante un viaje porque andabas de aquí para allá, porque eras un nómada, no fue escrita en el desierto. Bueno, son cosas sorprendentes, datos interesantes de la Biblia. Fue escrita en diferentes lugares, incluyendo el desierto. Sí fue escrita también en algunas partes en templos, en una casa, en lugares tranquilos, pero también en lugares de desesperación como en la cárcel, en la isla de Patmos, donde estaba solito el apóstol Juan, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia fue escrita en diferentes épocas, en épocas de guerra y en épocas de paz. De hecho, dato curioso, David escribe en época de guerra, mientras que Salomón escribe en tiempos de paz, ¿sale? David escribe en tiempos de guerra y Salomón escribe en tiempos de paz. Y si nosotros comparamos los escritos de cada uno de ellos, vemos algunos salmos, nos vamos a encontrar con música, con canciones de David, en donde está sufriendo porque está en momentos de guerra, pero también nos vamos a encontrar a un Salomón escribiendo Eclesiastés en tiempos de paz. Y decimos,
O sea, sí se detecta que uno fue escrito por uno y luego fue escrito por otro, pero el tema es el mismo. Ahorita lo vamos a ver. Otra cosa sorprendente de la Biblia, fue escrita con diferentes estados de ánimo. Esta parte fue sorprendente para mí. Fue escrita en diferentes estados de ánimo. Algunos estaban gozosos, otros estaban tristes, otros estaban deprimidos, otros estaban agradecidos, otros tenían ansiedad, otros estaban soñando en grande, otros estaban enojados con Dios. Yo me identifiqué un montón con ese. Y otros estaban alabando a Dios. Fue escrito en diferentes estados de ánimo, pero nunca se contradice una parte de otra. Nunca vamos a encontrar a un hombre de Dios inspirado por Dios escribiendo alguna parte de la Biblia que esté enojado con Dios o que esté en depresión o que esté en ansiedad y que se contradiga ese escrito con algún otro hombre que escribió gozoso, agradecido, soñando en grande o alabando a Dios. Nunca vamos a encontrar tal contradicción, a pesar de que fue escrito de esa forma, con diferentes estados de ánimo. Siguiente cosa, fue escrito en 3 continentes diferentes. ¿Quién me dice en qué continentes se escribió la Biblia? Ya dije que son 3 y no hay muchas opciones. Yo, Isra, adelante, Isra. África, Asia y Europa. En África, en Asia y en Europa. A ver, vamos a ver si es cierto. Correcto, eso, bien, Isra. En Asia, en África y en Europa. 3 continentes en los cuales se escribe la palabra de Dios. ¿Sale? Fue escrito en 3 continentes diferentes. Y uno dirá, bueno, a veces si nos ponemos de acuerdo en escribir un libro, viviendo en colonias diferentes, a veces puede ser que nos contraigamos uno que otro, ¿no? Porque Leili va a pensar una cosa y lo va a escribir hacia, no sé, la perspectiva de... recuérdame tu profesión, Leili. Estrategia. De estrategia, ¿ok? Ella lo va a escribir bajo una perspectiva de estrategia, ¿no? Pero Isra va a escribir, y solamente vive en una colonia diferente, ¿eh? Pero Isra va a escribir lo mismo, a lo mejor del mismo tema, pero bajo una perspectiva de un mercadólogo, ¿no? De alguien de marketing con 10 años de experiencia. Y puede ser que entre el escrito de Leili y entre el escrito de Isra exista cierta contradicción, porque los dos piensan diferente. Eso es normal. Porque si nosotros vemos después el escrito de Elisa, que es pediatra, ella va a escribir sobre el mismo tema, pero puede ser que se contradiga con el de Isra, puede ser que esté de acuerdo con Leili, porque a lo mejor como mujeres tienen cierta perspectiva del tema, pero a lo mejor con Isra se va a contradecir. ¿Se dan cuenta? Y aquí en 1600 años, en 3 continentes diferentes, la Biblia no se contradice. Siguiente pregunta que también quiero ahí que lo respondamos y que no sea Isra. ¿En cuántos idiomas diferentes fue escrita la Biblia? Bueno, ya dijimos que 3. ¿En cuáles son? ¿Quién me dice? Hebreo. Hebreo, ok, Ann. ¿Qué otro? Griego. ¿En griego? Romano. ¿Y romano? Arameo. Romano, arameo, latín. No, a ver, vamos a destapar por acá. En los 3 idiomas en los cuales originalmente fue escrita la Biblia es hebreo, griego y arameo, ¿sale? Acordémonos bien de estas partes porque esto es bien importante para lo que vamos a ver un poquito más adelante, porque es un libro que a pesar de que fue escrito en 3 idiomas diferentes, me sorprende, el mismo tema. Y bueno, podríamos seguir aquí buscando muchas otras cosas que hacen única la Biblia, pero me gusta este último que vamos a estudiar para este punto. A pesar de todo, habla de un mismo tema sin absolutamente una sola pizca de contradicción entre sus libros. El plan redentor de Dios para la humanidad a través de Jesucristo. Esto no sé por qué salió, eso yo lo quería tapar y quería preguntarles a ustedes cuál es el tema central de la Biblia, pero ya salió. El tema central de la Biblia es el plan redentor de Dios para la humanidad a través de Jesucristo. Ese es el único objetivo de la Biblia. Todo lo que encontramos desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 20, ¿cuántos? 22, 27, si no me equivoco, hasta el último libro del Apocalipsis, todo es un mismo tema, un único tema, el plan redentor de Dios para la humanidad a través de Jesucristo. Ahora, algunos por aquí se preguntarán, oye, pero
¿por qué dices que el tema central es Jesucristo? Si Jesucristo sale hasta Mateo, ¿no? Es cuando se empieza a narrar acerca de Jesús. Y es aquí donde yo quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con la siguiente cosa. Un pequeño paréntesis. Un tipo de Cristo. ¿Alguien ha escuchado acerca de este término, tipo de Cristo? ¿Alguien había escuchado acerca de eso? ¿Quién sí lo había escuchado? ¿No? ¿Ninguno? Ahí tampoco tapé la respuesta, ¿eh? Así que, bueno, un tipo de Cristo es eso. Si ninguno de los que estamos acá hemos escuchado hablar acerca de un tipo de Cristo, bueno, un tipo de Cristo es una figura, un evento o un símbolo en el Antiguo Testamento que simboliza a la persona de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿sale? Eso es lo que es un tipo de Cristo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchos tipos de Cristo. Por ejemplo, el arca de Noé. El arca de Noé es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque el arca de Noé simboliza a lo que Cristo vino a hacer en el Nuevo Testamento. El arca de Noé sucede en el Génesis, Antiguo Testamento, y es una figura que representa a la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué lo representa? Porque hubo una ocasión en la cual Dios le dice a Noé, Noé, constrúyete un arca. Y todas las personas que estén adentro del arca son las únicas que se van a salvar. Y los que estén afuera del arca, pues se van a perder, van a morir. Entonces, ¿qué es lo que hace Noé? Comienza a hablarle a todos y les empieza a decir, va a llover, nunca ha llovido, pero va a llover, va a caer agua del cielo, así que yo estoy construyendo este barco, este barcote. Así que los que quieran salvarse tienen que entrar. ¿Y qué pasó? Que solamente 6 personas creyeron, ¿no? Solamente creyó sus 3 hijos y las 3 esposas y son los únicos que se salvaron. ¿Por qué? Porque estaban dentro del arca. Sucede lo mismo con la persona de Jesús. La persona de Jesús es como el arca. Toda aquella persona que esté dentro de la vida de Jesús, de la voluntad de Jesús, de la voluntad de Dios, son los únicos que nos vamos a salvar. Todos aquellos que estén fuera del arca, todos aquellos que no estén con Cristo, todos aquellos que no tengan a Cristo en sus vidas, van a morir, van a perecer, van a tener una muerte eterna. ¿Sale? Por eso es que el arca de Noé es un tipo de Cristo. Es ahí en donde podemos decir que en el libro de Génesis, a pesar de que es un libro que se escribió muchos años atrás, es un libro que nos habla acerca del plan redentor de Dios para la humanidad, la vida de Jesucristo. ¿Quieren saber otro tipo de Cristo? Cuando Adán y Eva pecan y están avergonzados, dice que Dios les pone túnicas, les hace túnicas de animales. Esta fue el primer momento en el que hubo derramamiento de sangre. Esto no lo dice la Biblia, pero eso es algo lógico, porque para que haya existido una túnica de piel de animales, bueno, tuvo que haber primero un sacrificio. Esas túnicas que cubrieron la culpa, cubrieron la vergüenza, el pecado de Adán y Eva, es el primer tipo de Cristo inclusive que vemos en la Biblia. Las túnicas de pieles de animales que cubrían el pecado de ellos. Lo mismo Cristo viene y cubre ese pecado de nuestras vidas, pero dice el autor de Hebreos que no solamente lo cubre, sino que lo quita de nuestras vidas, para que ya no estemos más avergonzados delante del Padre. ¿Se acuerdan que Adán y Eva se avergonzaron porque estaban desnudos? Nuestro pecado nos hace también tener vergüenza delante de Dios, pero el sacrificio de Cristo viene a cubrirnos. Ahí está otra figura de Cristo. Las túnicas de pieles de animales de Adán y Eva representan a la persona de Jesús allá. Un ejemplo más y seguimos. Un ejemplo más es José el Soñador. José el Soñador es otro tipo de Cristo. Es una persona, es un personaje en el Antiguo Testamento que representa a la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque él fue vendido por los suyos, por sus hermanos, despreciado, sufrió injustamente, pero cuando se cumplió el tiempo de la voluntad de Dios, Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo puso siendo la segunda persona más importante, la segunda persona más importante de todo Egipto. Y después todos los demás que querían alimento, que tenían necesidad de alimento, vinieron hacia él. Lo mismo sucede con Cristo. Lo mismo sucede exactamente con Cristo. Aquí llegó a la tierra y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que lo azotaron, lo escupieron, lo golpearon, lo crucificaron, lo mataron. Pero cuando se cumplió el propósito de Dios al tercer día, dice la palabra de Dios que Dios lo exaltó hasta lo sumo.
Y ahora todos los que tenemos necesidad de algo, en este caso de la salvación, venimos ante la persona de Jesús y Él tiene esa capacidad, ese amor para poder salvarnos y poder ayudarnos. Ese es otro tipo de Cristo. Y apenas estamos en el Génesis. Se dan cuenta cómo toda la Biblia está llena de tipos de Cristo. Ahora, ojo, no se trata de que ahora vayan a leer la Biblia buscando tipos de Cristo por donde sea, porque no todo es tipo de Cristo. Pero la Biblia está llena de tipos de Cristo. ¿Por qué? Porque nos hace ver la conexión que hay de cada libro con el objetivo, el tema central del libro, el tema central de la Biblia, el plan de Dios para la redención de Jesucristo. Se nos acabó el tiempo, pero quiero mostrarles nada más un último detalle. Un último detalle. La Biblia ha sido el bestseller número 1 desde que se inventó la imprenta, con más de 5,000 millones de copias vendidas en diferentes traducciones, ediciones y versiones. Decía por ahí una persona lo siguiente: esto no prueba que la Biblia sea la palabra de Dios, pero sin duda muestra de manera muy real que la Biblia es única. Muestra de manera muy real que la Biblia es única. Hasta aquí, amigos, tenemos un montón de material todavía. Nos falta también todavía estudiar, que fue el primer libro en traducirse hasta el año 250 antes de Cristo. Ya había muchas traducciones de la Biblia. En tan solo 1966 ya había 240 traducciones en 240 idiomas y dialectos. La Biblia ya estaba traducida en todos estos idiomas y dialectos, en 240, toda la Biblia completa. Y solamente 1 o 2 libros algunos cuantos libros más, había en solamente 1966, había 739 idiomas y dialectos ya traducidos de la Biblia. Y repetimos lo mismo, la Biblia originalmente fue escrita no es cierto, esa no es la diapositiva, no está. Esto tampoco prueba que la Biblia sea la palabra de Dios, sin duda, pero no podemos negar que con estos datos nos hace reconocer que es un libro que, como la Biblia, no hay ningún otro. Es por eso que, para terminar, me gusta este texto que lo encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amigos, hay muchas cosas que vamos a estar aprendiendo acerca de la Biblia para tenerlo como herramienta para comenzar a defender nuestra fe. Pero, como dijimos en un principio, no estamos aprendiendo de la Biblia para saber más. No estamos aprendiendo de la Biblia para debatir con otros cristianos que no comparten la misma doctrina. No estamos aprendiendo de la Biblia para poder debatir con inconversos. Ahora sí voy a llegar y voy a debatir con mi jefe, voy a debatir con mi compañero de oficina. No, no es para eso. Ahora sí ya sé que la Biblia fue escrita por más de 1600, en más de 1600 años, y ahora sí tengo un argumento sólido para poder decírselo. No, no es para eso. Esto que estamos aprendiendo es para fortalecer nuestra fe y saber que, como decía Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. Primera de Pedro, les dije hace un ratito, el versículo que comenzamos leyendo, donde Pedro nos animaba a poder estar siempre preparados para defender nuestra fe, fue escrito para animar a los creyentes. Yo les dije, había algunos que estaban siendo perseguidos, golpeados, apedreados, había algunos que estaban en la cárcel. Pedro todavía no estaba en la cárcel y quizás ni sabía que iba a ir a la cárcel, a lo mejor se lo imaginaba. El Señor Jesús ya le había dicho cómo iba a morir, pero no sabía que iba a estar encarcelado antes. Eso fue Primera de Pedro. Pero Segunda de Pedro fue escrita mientras que el apóstol Pedro estaba en la cárcel, él ya sabía cómo iba a morir, sabía que iba a morir crucificado. Y no sé si tú lo sabías, pero de acuerdo a la tradición judía se cuenta que Pedro murió crucificado, que eso fue algo que Jesús sí se lo dijo, pero Pedro dijo: yo no quiero ser crucificado como mi Señor, no soy digno. Y por ese motivo fue crucificado de cabeza.
Pedro ya sabía todo esto que iba a suceder. Y a pesar de todo eso, él nos anima y nos dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha. Hacemos bien en la Biblia. Amigos, tenemos una gran bendición. No estamos pasando por persecución. No nos están prohibiendo leer la Biblia. Estamos en un momento privilegiado. Vivimos en el tiempo de la gracia. Vivimos con la Biblia en el celular todo el tiempo. Y dice Pedro, tienen la palabra profética más segura. Si el día de hoy quieren irse con algo práctico, no nos olvidemos de nuestro tiempo con Dios. No nos olvidemos de pasar tiempo con Dios. Ahorita que terminemos, les voy a pasar un TikTok o un Reel, no me acuerdo dónde lo vi. Creo que fue Reel, creo que fue en Instagram. Les voy a pasar un pequeño video que dura 1 minuto en donde se muestra evidencia científica de lo que sucede en el cerebro del humano que pasa tiempo con Dios. Y ese fue un estudio que no lo hicieron cristianos, lo hicieron científicos. Cuando una persona abre la Biblia una vez a la semana, es decir, en la iglesia, es una persona cualquiera. Cuando lo abre 2 veces a la semana, X. Cuando lo empieza a abrir de 4 veces en adelante, 4 días a la semana, fíjense, 4 días a la semana, 4 de 7, comienza la gente a tener menos estrés, menos depresiones, menos ansiedades, inclusive abandonan cosas como el cigarro, el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, todas esas cosas bajan en cierto porcentaje. Les voy a pasar ese video para que lo vean. Si esto, amigos, no muestra que la Biblia es la palabra de Dios, nada va a hacer cambiar de opinión a ninguna persona. Y amigos, el día de hoy, si nosotros no entendemos que tenemos la palabra profética más segura, entonces creo que hay algo mal en nuestros corazones y lo primero que necesitamos es ponernos a cuentas con Dios. Pero si todo marcha bien en nuestras vidas, y aún si no marcha bien, a veces ni nos acordamos de los pecados todos los días. Acércate así como Job. Job todos los días se levantaba y ofrecía sacrificio a Dios por si sus hijos habían ofendido a Dios. Yo no sé si tú tengas hijos, algunos aquí sí los tienen, algunos no, la mayoría no. Pero ¿qué te parece si a partir del día de mañana te levantas todos los días y como Job? No te digo que pongas y ofrezcas un sacrificio ahí en tu cuarto, pero todos los días arrodíllate delante de Dios y di, Dios, aquí está mi vida. Quiero a partir de hoy bajar mis niveles de estrés. ¿Cómo lo voy a hacer? Llenándome de tu palabra. Quiero bajar mi nivel de esta adicción que tengo con el cigarro, con el alcohol, con la pornografía. Quiero bajar este nivel de depresión que tengo. ¿Cómo lo hago? Con la palabra de Dios. Porque no hay libro, no hay un solo libro que haya cambiado a la humanidad como lo ha sido la Biblia durante tantos años. Hay muchas cosas más que vamos a aprender de la Biblia, pero por el momento hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a orar y vamos a rogarle a Dios que Él siga redarguyendo nuestros corazones y nos siga enseñando cada vez más. Vamos a orar. Bendito Señor, le agradecemos, mi Dios, en esta hora por la vida de Leili, por la vida de Jonathan, por la vida de Lisa, por la vida de Sam, por la vida de Isra, por la vida de Are, por la vida de Patty, por la vida de Dani, por Isaac, por Are, por Diana, mi Dios. Gracias, Padre, gracias porque usted nos ha permitido poder abrir su palabra, poder, mi Dios, conocer algunas evidencias, hasta el momento históricas apenas. Todavía no entramos a la parte científica que a veces algunas personas desean escuchar también. Apenas estamos con las cosas que sucedieron y que hay prueba real de que sucedió. Pero Padre, queremos rogarle que todo esto que aprendimos no nos haga únicamente tener la cabeza de conocimiento, sino que nos haga reflexionar en que tenemos esa palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Que no nos olvidemos de tener todos los días nuestro tiempo con usted, porque usted es el único que puede cambiar, porque la Biblia es el único libro que ha cambiado vidas y corazones de generaciones enteras, no solo de 60, sino de todas las generaciones que fueron después de la Biblia. Gracias por su palabra. Gracias porque mi Dios, pudiendo usted enseñarnos su palabra de tantas formas, usted decidió que la tengamos en nuestros tiempos, en una aplicación móvil o en un libro empastado, pero gracias porque hoy la tenemos. Agradecemos por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, espero que no haya sido tediosa tanta teoría. Esta serie va a ser de mucha teoría. Yo les quiero animar a que no se pierdan las siguientes lecciones. Voy a dejar de grabar ya.